Mi paciente describe asesinatos con detalles nunca publicados y hay inocentes en prisión por esos crímenes. Me llamo Dr. Andrés Villar, soy psiquiatra forense en el Hospital Psiquiátrico Central y mi trabajo es evaluar a criminales para determinar si son competentes para ir a juicio o si deben ser internados por demencia. Llevo 12 años haciendo esto y he evaluado a más de 200 pacientes, pero ninguno como el que acaban de asignarme hace 3 días. Su nombre es Mateo Ordóñez, tiene 32 años y lo arrestaron después de que intentara entrar a la casa de una familia en plena madrugada con un cuchillo de carnicero en la mano. La policía dice que estaba en estado psicótico, murmurando incoherencias sobre terminar lo que empezó, y el fiscal quiere que yo lo declare incompetente para evitar un juicio largo y costoso. Es un caso rutinario, al menos eso pensé cuando abrí su expediente. La primera sesión fue normal, me senté frente a él en la sala de evaluación mientras 2 guardias esperaban afuera y empecé con las preguntas estándar de protocolo. Le pregunté si sabía dónde estaba y él asintió, le pregunté si entendía por qué lo arrestaron y él volvió a asentir. Pero cuando le pedí que me contara qué pasó esa noche, se quedó en silencio mirando fijamente la pared detrás de mí durante casi 2 minutos completos. Entonces abrió la boca y dijo algo que me heló la sangre: no fue la primera vez, Dr. Villar, yo he entrado a casas antes, he matado antes, y ustedes han encerrado a las personas equivocadas. Anoté sus palabras pensando que era parte de su delirio, pero algo en su tono no sonaba a locura, sonaba a confesión. Le pedí que me diera ejemplos específicos y él cerró los ojos como si estuviera recordando, luego empezó a hablar con una calma que no cuadraba con un psicótico. Me describió un asesinato que ocurrió hace 8 años en el barrio de Santa Rita, una mujer de 43 años llamada Patricia Menéndez que fue encontrada estrangulada en su cocina con las luces apagadas y la puerta trasera abierta. Yo recordaba ese caso porque fue mediático, atraparon al esposo y lo condenaron a 25 años de prisión después de que confesara bajo interrogatorio. Mateo me dijo, entré por la ventana del baño que siempre dejaba abierta, no por la puerta trasera como dijeron, y ella no estaba en la cocina cuando la maté, estaba en el pasillo subiendo las escaleras porque escuchó ruido y bajó a investigar. La estrangulé con el cable del cargador de su teléfono que estaba enchufado en la pared del pasillo, no con mis manos como dijo el esposo en su confesión, y antes de irme tomé su anillo de bodas que tenía grabado las iniciales PT+RG, no PM+RM como decían los reportes. Sentí que el aire de la sala se volvió más pesado y frío, porque esos detalles nunca fueron públicos, nunca salieron en las noticias ni en los informes oficiales que se filtraron a la prensa. La ventana del baño, la ubicación real del cuerpo, el cable del cargador, las iniciales equivocadas en el anillo, todo eso estaba en el expediente sellado del caso que solo el equipo forense y los investigadores directos conocían. Le pregunté cómo sabía eso y él me miró directo a los ojos y dijo, porque yo lo hice, doctor, y alguien más está pagando por mi crimen. Terminé la sesión ahí mismo, llamé a los guardias y regresé a mi oficina temblando, no de miedo sino de algo peor, de la sensación de que acababa de descubrir algo que no debía descubrir. Abrí mi computadora y busqué en la base de datos interna del hospital los registros de evaluaciones psiquiátricas del caso Menéndez y encontré que el esposo, Roberto Menéndez, fue evaluado por el Dr. Germán Salcedo antes de su confesión y fue declarado competente para juicio a pesar de que mostraba signos evidentes de coerción y trauma por interrogatorio prolongado. El nombre del Dr. Salcedo me hizo detener el cursor del mouse sobre su perfil, porque Germán Salcedo no es un psiquiatra cualquiera, es el director de mi departamento, mi jefe directo, el hombre que lleva 22 años en este hospital y que personalmente supervisa todos los casos de alto perfil. Revisé más archivos y encontré algo que me hizo sentir náuseas. En los últimos 15 años, el Dr. Salcedo evaluó personalmente a 53 acusados de asesinato, y de esos 53, 48 confesaron después de su evaluación y fueron condenados sin juicio prolongado. Cerré la computadora y miré por la ventana de mi oficina hacia el estacionamiento, estaba oscureciendo y las luces automáticas del edificio empezaban a encenderse una por una. Mi teléfono vibró con un mensaje del Dr. Salcedo que decía, Andrés, necesito que vengas a mi oficina antes de irte hoy, tenemos que hablar sobre tu nuevo paciente. No había forma de que él supiera lo que Mateo me había contado porque la sesión fue privada y yo no había reportado nada todavía, así que como diablo sabía que necesitábamos hablar. Guardé mi teléfono en el bolsillo y caminé por el pasillo vacío hacia su oficina en el 3er piso. El edificio estaba casi desierto porque ya eran pasadas las 7 de la noche y la mayoría del personal se había ido. Toqué la puerta de su oficina y escuché su voz diciéndome que pasara, así que giré la manija y entré.
El doctor Salcedo estaba sentado detrás de su escritorio con las manos entrelazadas sobre una carpeta cerrada, me miró con esa sonrisa profesional que siempre usa y me dijo: siéntate, Andrés, tenemos que discutir el caso Ordóñez, es un paciente muy delicado. Me senté frente a él y él abrió la carpeta, pero no era el expediente de Mateo, era mi expediente personal del hospital con todas mis evaluaciones, mis casos anteriores, mi historial completo de 12 años. Me dijo: has hecho un trabajo excelente en este hospital, Andrés, eres uno de nuestros psiquiatras más confiables, y por eso necesito que entiendas algo muy importante sobre el paciente Ordóñez. Hizo una pausa y deslizó una hoja de papel hacia mí, era un formulario de evaluación ya lleno que declaraba a Mateo incompetente por esquizofrenia paranoide con delirios persecutorios severos, solo faltaba mi firma al final. Le pregunté por qué ya estaba lleno si yo apenas había hecho una sesión, y él se recostó en su silla y dijo: porque ya sabemos cuál es el diagnóstico correcto, Andrés. El paciente Ordóñez es un esquizofrénico que ha construido un sistema delirante complejo donde él es un asesino serial y todos los casos resueltos de los últimos años son errores judiciales. Es un caso clásico de delirio de grandeza mezclado con paranoia institucional. Me explicó que Mateo había tenido acceso a archivos policiales cuando trabajó como conserje en una estación de policía hace 6 años, y que probablemente memorizó detalles de casos reales para construir sus fantasías. Todo sonaba lógico, todo tenía sentido, excepto por un detalle que el doctor Salcedo no mencionó, como Mateo sabía sobre las iniciales equivocadas en el anillo de Patricia Menéndez, un detalle que solo estaba en el informe forense original que nunca salió de la bóveda de evidencia y que fue corregido silenciosamente en el expediente oficial sin explicación pública. Le pregunté sobre ese detalle específico y vi cómo su sonrisa se congeló por medio segundo, tan rápido que casi lo imagino, pero estaba ahí, ese microgesto de alguien que acaba de escuchar algo que no esperaba escuchar. El doctor Salcedo cerró mi expediente y se puso de pie, caminó hacia la ventana de su oficina y me dijo sin voltear: ese tipo de detalles técnicos son precisamente lo que hace tan convincentes a los delirios de estos pacientes, Andrés. Estudian los casos obsesivamente y encuentran inconsistencias menores en reportes públicos que luego usan para validar sus fantasías. Tu trabajo no es investigar viejos casos cerrados, tu trabajo es evaluar la competencia mental del paciente que tienes frente a ti ahora. Se volteó hacia mí y agregó: firma el formulario, procesa la evaluación y enfócate en tus otros casos. Este paciente va a ser transferido a una institución de máxima seguridad la próxima semana. Agarré el formulario y salí de su oficina sin firmarlo, caminé de regreso a mi oficina y cerré la puerta con seguro. Abrí mi computadora personal, no la del hospital, y busqué en internet todo lo que pude encontrar sobre el caso Patricia Menéndez. Encontré docenas de artículos de noticias, todos repetían la misma historia oficial: esposo celoso mata a esposa, confiesa después de interrogatorio, es condenado, caso cerrado. Pero entonces encontré un blog pequeño de periodismo independiente que había cubierto el caso y que mencionaba algo extraño. El abogado defensor de Roberto Menéndez había presentado una apelación alegando que la confesión fue obtenida bajo coerción después de 72 horas de interrogatorio continuo, pero la apelación fue rechazada porque la evaluación psiquiátrica del doctor Germán Salcedo confirmaba que el acusado estaba mental y emocionalmente estable durante su confesión. Seguí investigando y encontré otros 4 casos similares en los últimos 10 años, acusados que confesaron después de interrogatorios prolongados, todos evaluados por el doctor Salcedo como competentes y estables, todos condenados sin juicio, y todos con abogados que intentaron apelar sin éxito. Abrí un documento nuevo en mi computadora y empecé a hacer una lista con nombres, fechas y detalles, cuando escuché el sonido de una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido que decía: Doctor Villar, soy la hermana de Roberto Menéndez, necesito hablar con usted sobre mi hermano, él es inocente y tengo pruebas, por favor llámeme a este número. Miré el mensaje durante 1 minuto completo sin saber qué hacer, porque si le respondía estaría cruzando una línea profesional enorme, estaría involucrándome en un caso cerrado que no es de mi jurisdicción, estaría desafiando directamente a mi jefe y poniendo en riesgo mi carrera completa. Pero si no le respondía, si firmaba ese formulario y declaraba a Mateo incompetente, estaría siendo cómplice de algo que empezaba a parecerse cada vez más a una conspiración sistemática para encerrar a personas inocentes. Apagué las luces de mi oficina y me quedé sentado en la oscuridad mirando la pantalla iluminada de mi teléfono, el número de la hermana de Roberto Menéndez brillando como una pregunta que no podía ignorar. Entonces escuché algo que me hizo contener la respiración. Pasos en el pasillo afuera de mi oficina, pasos lentos que se detuvieron exactamente frente a mi puerta. La manija de mi puerta empezó a girar lentamente de izquierda a derecha,
probando si estaba cerrada con seguro, y escuché una voz familiar del otro lado que me hizo sentir un nudo en el estómago. Andrés, sé que sigues ahí, vi la luz de tu computadora por debajo de la puerta. Era el doctor Salcedo y su tono ya no era el profesional y amable de hace una hora, era más bajo, más controlado, como si estuviera midiendo cada palabra. Me quedé completamente inmóvil en mi silla sin hacer ruido mientras él continuaba: necesito que abras la puerta para que hablemos como colegas, o voy a tener que usar mi llave maestra y entrar de todas formas, y eso haría esta conversación mucho más incómoda para ambos. Guardé mi teléfono en el bolsillo y abrí la puerta. Él estaba parado en el pasillo con las manos en los bolsillos de su bata blanca y esa misma sonrisa congelada en su rostro. Entró a mi oficina sin esperar invitación, cerró la puerta detrás de él con seguro y se apoyó contra ella bloqueando la única salida. Me dijo: vi que no firmaste el formulario de evaluación del paciente Ordóñez y también vi que has estado accediendo a archivos antiguos en el sistema durante la última hora, archivos de casos que no tienen nada que ver con tu trabajo actual. Caminó hacia mi escritorio y tocó mi computadora personal con un dedo. La pantalla se iluminó mostrando exactamente la lista que había estado haciendo con nombres y fechas de los casos sospechosos. Le pregunté cómo sabía lo que estaba haciendo en mi computadora personal si no estaba conectada a la red del hospital, y él se sentó en la silla frente a mi escritorio como si fuera su propia oficina y dijo: Andrés, llevo 22 años en este hospital y en este sistema, ¿crees que no tengo forma de monitorear lo que hace mi equipo incluso cuando piensan que están siendo discretos? Abrió el cajón de mi escritorio sin pedir permiso y sacó el formulario que yo no había firmado, lo puso sobre la mesa y deslizó una pluma hacia mí. Me explicó con una calma que me puso la piel de gallina que el sistema de justicia está roto, que los culpables reales casi nunca son atrapados, y que su trabajo durante todos estos años ha sido asegurarse de que alguien pague por los crímenes para que las familias de las víctimas tengan paz. Le dije que eso significaba que había inocentes en prisión pagando por crímenes que no cometieron, y él se encogió de hombros como si le hubiera mencionado un detalle técnico menor. Me dijo: los inocentes que confesaron lo hicieron porque tenían algo que esconder, Andrés, todos eran malos esposos, padres negligentes, personas con deudas o vicios o secretos oscuros que los hacían lo suficientemente culpables de algo. Yo solo ayudé a la policía a cerrar casos imposibles, a darle justicia a familias destrozadas y a mantener las estadísticas de criminalidad bajo control para que este hospital siguiera recibiendo fondos del gobierno. Entonces se inclinó hacia adelante y agregó: y tú vas a ayudarme a continuar ese trabajo firmando el formulario de Mateo Ordóñez, porque si no lo haces, voy a tener que tomar medidas para proteger todo lo que hemos construido aquí. Le pregunté si eso era una amenaza y él negó con la cabeza, sacó su teléfono y me mostró una serie de fotografías que me quitaron el aire de los pulmones. Eran fotos mías saliendo de un bar hace 6 meses con una paciente que yo había evaluado un año atrás, una mujer de 35 años que había sido declarada competente después de un intento de suicidio y que me contactó meses después para agradecerme porque mi evaluación le había salvado la vida. Nos habíamos tomado un café que se convirtió en una copa de vino, y yo había cometido el error estúpido de salir con ella 2 veces más antes de darme cuenta de que estaba cruzando todas las líneas éticas de mi profesión y corté el contacto completamente. El doctor Salcedo me dijo: si no firmas ese formulario antes de mañana al mediodía, estas fotos van a llegar al Comité de Ética Profesional junto con un reporte anónimo alegando que tú has mantenido relaciones inapropiadas con múltiples pacientes durante años. Van a investigarte, van a suspenderte, y aunque no encuentren nada más que esto, va a ser suficiente para arruinar tu carrera y tu reputación para siempre. Guardó su teléfono y se puso de pie, caminó hacia la puerta y antes de salir me dijo: eres un buen psiquiatra, Andrés, tienes futuro en este campo, no lo desperdicies por un paciente delirante que va a estar medicado y olvidado en 6 meses. Firma el formulario, olvida lo que escuchaste, y mañana seguimos trabajando como siempre. La puerta se cerró y me quedé solo en mi oficina con el formulario frente a mí y la pluma en la mano, temblando de rabia e impotencia. Podía firmar, salvar mi carrera, olvidarme de todo y seguir viviendo mi vida cómoda evaluando pacientes y cobrando mi salario mensual mientras personas inocentes se pudrían en prisión por crímenes que no cometieron. O podía no firmar, perder todo lo que había construido en 12 años de trabajo, y probablemente terminar sin evidencia suficiente para probar nada porque un hombre con 22 años de experiencia en manipular el sistema claramente sabía cómo cubrir sus huellas. Agarré mi teléfono y marqué el número de la hermana de Roberto Menéndez. Ella contestó al segundo timbrazo con una voz nerviosa que me preguntó quién era. Le dije mi nombre y mi cargo, y escuché cómo contenía un sollozo del otro lado de la línea antes de decirme: doctor Villar, gracias por llamar, yo no sabía si usted iba a responder.
Llevo 3 años tratando de que alguien del sistema me escuche y nadie quiere investigar el caso de mi hermano. Le pregunté qué pruebas tenía y ella me dijo que su hermano nunca fue violento, que la noche del asesinato él estaba en una reunión de Alcohólicos Anónimos a 40 minutos de su casa, y que ella tenía el registro de asistencia firmado por el coordinador del grupo que probaba su coartada. Le pregunté por qué esa prueba nunca fue presentada en el juicio y ella me explicó entre lágrimas que su hermano confesó después de 3 días de interrogatorio donde le dijeron que si no confesaba iban a investigar a toda su familia por complicidad y que su abogado público nunca revisó la coartada porque ya había una confesión firmada. Me dijo, mi hermano está en prisión cumpliendo 25 años por un crimen que no cometió, Dr. Villar, y el verdadero asesino sigue libre, mi cuñada está muerta y mis sobrinos crecieron sin padre, todo porque alguien en el sistema decidió que era más fácil cerrar el caso que investigar la verdad. Le pedí que me enviara toda la información que tuviera por correo electrónico y le prometí que iba a revisar el caso, aunque no le dije que probablemente iba a perder mi carrera en el proceso. Colgué el teléfono y abrí mi computadora. Pasé las siguientes 4 horas buscando y descargando todo lo que pude encontrar sobre los casos que el Dr. Salcedo había evaluado en los últimos 15 años. Encontré un patrón que me hizo sentir náuseas. Todos los casos donde él había evaluado a los acusados tenían algo en común. El interrogatorio había durado más de 48 horas. Todos los acusados eran personas de bajos recursos sin acceso a buenos abogados, y todos habían confesado dentro de las 24 horas después de la evaluación psiquiátrica del Dr. Salcedo. Copié todos los archivos en una memoria USB, la escondí en mi zapato, y salí del hospital a las 3 de la mañana sabiendo que probablemente estaba firmando mi sentencia profesional. Al día siguiente llegué al hospital a las 8 de la mañana y fui directo a la oficina del director general, el Dr. Mauricio Blanco, quien estaba por encima del Dr. Salcedo en la jerarquía administrativa. Le pedí una reunión urgente y me hizo pasar a su oficina, cerré la puerta y le conté todo, le mostré la memoria USB con los archivos que había recopilado. Le expliqué el caso de Mateo Ordóñez y le dije que creía que el Dr. Salcedo había estado manipulando evaluaciones psiquiátricas durante años para ayudar a la policía a cerrar casos con confesiones forzadas. El Dr. Blanco me escuchó en silencio durante 20 minutos completos sin interrumpirme, y cuando terminé de hablar se recostó en su silla y me preguntó si yo tenía alguna prueba física de que las confesiones eran falsas. Le dije que tenía el registro de asistencia de Roberto Menéndez en Alcohólicos Anónimos la noche del asesinato, y él me preguntó si ese registro había sido verificado por un investigador independiente o si solo era el testimonio de la hermana del acusado. Le respondí que no había sido verificado oficialmente pero que era un documento oficial del grupo, y él negó con la cabeza lentamente. Me dijo, Andrés, entiendo tu preocupación y admiro tu integridad profesional, pero lo que me estás presentando no es evidencia de una conspiración, es evidencia de que tienes un paciente muy persuasivo que ha logrado plantar dudas en tu mente usando detalles que probablemente obtuvo de archivos públicos o conversaciones con otros internos. Me explicó que el Dr. Salcedo era un profesional respetado con una carrera impecable, y que acusarlo de corrupción sistemática basándome solo en las palabras de un paciente esquizofrénico y registros estadísticos de confesiones era profesionalmente irresponsable. Le pregunté si al menos iba a investigar los casos y él me dijo que lo haría, que iba a revisar los archivos personalmente, pero que mientras tanto yo debía firmar la evaluación de Mateo Ordóñez y mantenerme alejado de casos antiguos que no eran de mi jurisdicción. Salí de su oficina sintiendo que acababa de hablar con una pared de concreto, y cuando llegué a mi oficina encontré un sobre manila sobre mi escritorio sin remitente. Lo abrí y adentro había una copia impresa de mi historial completo de navegación de Internet de los últimos 6 meses, incluyendo búsquedas personales, sitios web visitados, y capturas de pantalla de conversaciones privadas que yo había tenido en aplicaciones de mensajería. En la última página había una nota escrita a mano que decía, tienes hasta las 5 de la tarde para firmar el formulario o este archivo llega al comité de ética con evidencia adicional que vas a lamentar que se haga pública. Me senté en mi silla y abrí el cajón donde guardaba el formulario de evaluación de Mateo, lo saqué y lo puse sobre el escritorio junto con la pluma. Podía firmarlo en ese momento, entregar el sobre a seguridad y olvidar que todo esto había pasado, o podía hacer lo correcto sabiendo que iba a perderlo todo en el proceso. Agarré la pluma y firmé el formulario con mi nombre completo, lo metí en un sobre oficial del hospital y lo sellé. Entonces saqué mi teléfono y llamé a un contacto que tenía en la Fiscalía Especializada en Corrupción, un fiscal llamado Eduardo Rivas que había sido mi compañero de universidad y que ahora trabajaba investigando crímenes de cuello blanco. Le expliqué toda la situación en 15 minutos, le envié la memoria USB con los archivos por mensajería privada y le di los nombres de las personas que necesitaba investigar incluyendo al Dr. Salcedo.
al director Blanco y a los detectives que habían llevado los interrogatorios prolongados. Eduardo me dijo que necesitaba tiempo para revisar el material, pero que si lo que le estaba diciendo era cierto, estábamos hablando de decenas de casos de encarcelamiento injusto y una red de corrupción que involucraba a policías, psiquiatras y funcionarios judiciales. Me preguntó si estaba dispuesto a testificar oficialmente sabiendo que iba a convertirme en blanco de represalias, y le dije que sí, que estaba dispuesto a perder mi carrera si eso significaba sacar a inocentes de la prisión. Colgué el teléfono y llevé el sobresellado con la evaluación firmada de Mateo Ordóñez a la oficina del doctor Salcedo, toqué la puerta y cuando me dijo que pasara, entré y dejé el sobre su escritorio sin decir una palabra. Él lo abrió, leyó mi evaluación declarando a Mateo incompetente por esquizofrenia paranoide con delirios complejos, y sonrió satisfecho. Me dijo, sabía que ibas a tomar la decisión correcta, Andrés, eres demasiado inteligente para arruinar tu futuro por un caso perdido. Le respondí que había tomado la decisión correcta, pero no la que él pensaba, y salí de su oficina antes de que pudiera preguntarme qué significaba eso. Pasaron 3 semanas donde seguí trabajando normalmente en el hospital mientras la fiscalía investigaba en secreto. Yo no sabía qué estaba pasando con el caso y Eduardo no me contactaba para no levantar sospechas. Entonces una mañana llegué al hospital y vi patrullas de la policía judicial estacionadas en la entrada, y cuando subí a mi piso vi a agentes en trajes oscuros entrando a la oficina del doctor Salcedo con una orden de registro. El director Blanco estaba en el pasillo con cara de pánico hablando por teléfono, y cuando me vio me señaló con el dedo y gritó, fue él filtró información confidencial a la fiscalía, él violó todos los protocolos de privacidad del hospital. Un agente me pidió que los acompañara a una sala de interrogatorio y pasé las siguientes 6 horas respondiendo preguntas sobre mi relación con el doctor Salcedo, sobre los archivos que había recopilado, y sobre las conversaciones que había tenido con Eduardo Rivas. Les conté todo desde el principio, desde la primera sesión con Mateo Ordóñez hasta el momento en que decidí contactar a la fiscalía, y les entregué copias de todos los documentos que había guardado. El fiscal a cargo de la investigación me dijo que habían encontrado evidencia en la computadora personal del doctor Salcedo que confirmaba mis sospechas. Había archivos encriptados con grabaciones de audio de sus sesiones privadas con acusados donde él los manipulaba psicológicamente para que aceptaran confesiones falsas, y había transferencias bancarias de cuentas offshore hacia su cuenta personal que coincidían con las fechas de los casos cerrados. Me explicaron que el doctor Salcedo había estado recibiendo pagos de un grupo de detectives corruptos que inflaban sus estadísticas de casos resueltos usando confesiones forzadas, y que él les proporcionaba las evaluaciones psiquiátricas que validaban esas confesiones como legítimas. El director Blanco también estaba involucrado porque recibía bonos del gobierno por mantener bajas las tasas de reincidencia de pacientes evaluados en el hospital, y había estado encubriendo las actividades del doctor Salcedo a cambio de un porcentaje de los pagos. Me dijeron que habían identificado 62 casos sospechosos en total, y que iban a comenzar el proceso de revisión de cada uno para determinar cuántos de los acusados condenados eran potencialmente inocentes. Salí del hospital esa noche sabiendo que había hecho lo correcto, pero también sabiendo que mi carrera en psiquiatría forense estaba terminada. El comité de ética me suspendió temporalmente mientras investigaban mis acciones. Los medios de comunicación publicaron mi nombre como el informante que destapó la red de corrupción, y empecé a recibir amenazas anónimas por teléfono de personas que me llamaban traidor y soplón. Perdí mi trabajo en el hospital, perdí mi reputación profesional entre muchos de mis colegas que pensaban que había exagerado el caso, y perdí la relación con mi familia porque mis padres no entendían por qué había arruinado mi vida por defender a criminales. 6 meses después, la fiscalía presentó cargos formales contra el doctor Salcedo, el director Blanco, y 8 detectives de la policía por conspiración para cometer fraude procesal, manipulación de evidencia, y encarcelamiento injusto. El juicio duró 4 meses y fue mediático. Testifiqué durante 2 días completos explicando cómo descubrí el patrón de manipulación y cómo el doctor Salcedo había intentado chantajearme para que firmara la evaluación falsa de Mateo Ordóñez. Las grabaciones encriptadas fueron presentadas como evidencia y el jurado escuchó la voz del doctor Salcedo diciéndole a acusados inocentes que si no confesaban iban a pasar el resto de sus vidas en prisión de máxima seguridad donde serían violados y asesinados por otros internos. El doctor Germán Salcedo fue condenado a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por conspiración criminal agravada, extorsión y violación sistemática de derechos humanos. El director Mauricio Blanco recibió 20 años por encubrimiento y asociación delictiva. Los 8 detectives recibieron entre 15 y 25 años cada uno.
Y lo más importante, 43 de los 62 casos fueron revisados y resultaron en exoneraciones completas de los acusados, incluyendo a Roberto Menéndez, que salió de prisión después de 8 años encerrado por un crimen que no cometió. En cuanto a Mateo Ordóñez, resultó que él nunca fue un asesino serial, él era el hijo del doctor Salcedo que había descubierto las grabaciones encriptadas en la computadora de su padre años atrás. Vivió con ese secreto hasta que ya no pudo soportarlo más y decidió exponerlo de la única forma que se le ocurrió, fingiendo ser un paciente psiquiátrico que confesaba crímenes con detalles imposibles de conocer, apostando a que algún psiquiatra eventualmente investigaría y descubriría la verdad. Él sabía que su padre iba a asignarle el caso a alguien del equipo, y rezó porque esa persona tuviera la integridad suficiente para no ignorar lo que escuchara. Mateo fue liberado sin cargos y me contactó 2 meses después del juicio para agradecerme. Nos encontramos en un café y me dijo que había pasado los últimos 5 años de su vida planeando cómo exponer a su padre sin tener que hacerlo él mismo, porque sabía que si lo acusaba directamente nadie le creería y su padre usaría sus conexiones para destruirlo. Me dijo, necesitaba que alguien más descubriera la verdad de forma independiente, alguien del sistema que tuviera credibilidad y que estuviera dispuesto a arriesgar todo para hacer lo correcto, y cuando me asignaron a usted como mi evaluador, supe que había encontrado a esa persona. Le pregunté cómo sabía que yo no iba a simplemente firmar el formulario y olvidarme de todo, y él se encogió de hombros y dijo, no lo sabía con certeza, pero investigué su historial y vi que usted siempre había sido meticuloso en sus evaluaciones, que nunca había tomado el camino fácil, y aposté todo a que esa integridad seguía intacta. Si me hubiera equivocado, si usted hubiera firmado ese formulario y me hubiera declarado incompetente sin investigar, yo habría pasado el resto de mi vida en una institución psiquiátrica medicado hasta quedar como vegetal, pero valía la pena el riesgo si existía aunque fuera una pequeña posibilidad de que 43 personas inocentes recuperaran su libertad. Hoy trabajo como consultor independiente para organizaciones de derechos humanos que investigan casos de encarcelamiento injusto. Gano una fracción de lo que ganaba en el hospital y vivo en un apartamento que cuesta la mitad de lo que costaba mi casa anterior. Perdí mi matrimonio porque mi esposa no soportó la presión mediática y las amenazas, perdí contacto con la mayoría de mis amigos del campo médico, y hay días donde me pregunto si valió la pena destruir mi vida por defender a personas que ni siquiera conocía. Pero entonces recibo un correo electrónico de Roberto Menéndez con fotos de sus hijos graduándose de la universidad, o una llamada de la madre de otro exonerado contándome que su hijo finalmente consiguió trabajo después de años intentando reintegrarse a la sociedad, y recuerdo por qué tomé la decisión que tomé. El doctor Salcedo está cumpliendo su condena en la misma prisión de máxima seguridad donde están algunos de los hombres que él ayudó a encerrar injustamente, y según me contó un guardia que conozco, esos hombres se aseguran de que cada día de su vida ahí sea un recordatorio de lo que les hizo. Ayer recibí una carta del Colegio de Psiquiatras reinstalándome mi licencia profesional después de 18 meses de suspensión, con una nota que decía, su conducta, aunque controvertida en sus métodos, demostró un compromiso extraordinario con la ética profesional y los derechos humanos. Todavía no sé si voy a regresar a la práctica clínica o si voy a continuar trabajando en casos de revisión judicial, pero lo que sí sé es que la próxima vez que un paciente me cuente algo que suene imposible, voy a escuchar cada palabra antes de decidir si es delirio o verdad, porque aprendí de la forma más difícil que a veces la realidad es más retorcida que cualquier fantasía que un cerebro enfermo puede inventar.